a todos y todas desde Copenhague y bienvenidos al webinar Evaluación de la brecha de habilidades y conocimiento en eficiencia energética en el sector de la construcción en Argentina, organizado por el Centro de Copenhague sobre la eficiencia energética. Mi nombre es Ivana Auria y trabajo como asesora técnica sobre el cambio climático en la alianza entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y DTU, que es la Universidad Técnica de Dinamarca. Y voy a ser el moderador del webinar de hoy. Un par de cosas antes de pasar al contenido del webinar. Ese webinar va a durar unos 75 minutos, incluido el tiempo para preguntas y respuestas al final. En ese sentido, le quería comentar que pueden enviarme sus preguntas en cualquier momento del webinar y al final del webinar os vamos a contestar. En el caso que no se puedan quedar hasta el final del webinar, o quisieran volver a nuestra presentación, pueden encontrar en línea en unos días en nuestra página web esas informaciones, tanto como la grabación y tanto como las presentaciones. Voy a sacar mi video, así que podemos empezar la presentación. Antes de comenzar el webinar de hoy, me gustaría informarnos que cumplimos con el Reglamento General de Protección de Datos, también conocido como GDPR, por su sigla en inglés. El GDPR es un reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas, lo que respecta el tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Es una normativa a nivel de la Unión Europea, por lo que cualquier empresa de la Unión o aquellas empresas que tengan negocios en la Unión Europea que manejan información personal de cualquier tipo tienen que cumplir con ese reglamento. Eso significa que sus datos personales como nombre, correo electrónico, lugar de trabajo, se procesan y guardan de manera segura y se respetan todos sus derechos de conformidad con el GDPR. Además, tiene acceso completo a todos los datos que tratan sobre ustedes y en cualquier momento pueden solicitar la supresión o rectificación de los datos inexactos. Para cualquier duda o para acceder a ampliar cualquier información, pueden ponerse en contacto con las personas que están indicadas en esta diapositiva. Ahora le quería comentar y hablar un poco sobre el Centro de Copenhague sobre la eficiencia energética. El centro conduce investigación y actividades de asistencia en el campo de la eficiencia energética y servicios, tales como el nodo de eficiencia energética para la iniciativa Sustainable Energy for All. El centro colabora con una amplia gama de actores y cuenta con una grande red global, regional y nacional que permite acelerar la implementación y la realización de las actividades de la eficiencia energética. Ahora me gustaría presentar brevemente los panelistas del webinar de hoy. El primer panelista de hoy es Gabriela Richter, que es la directora de Energías Renovables en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de Argentina. Y va a empezar el webinar de hoy. Después, yo voy a ser el segundo panelista. Como ya comentaba, mi nombre es Ivana Auria y trabajo como asesor técnico sobre el cambio climático en el Centro de Copenhague. Después tenemos tres panelistas que son los consultores del equipo de consultores de Zoom Sustentable, Leila, Shen, Gabriela Soler y Mariano Asensio. Ahora me gustaría dar la palabra a Gabriela Richter. Gracias, Gabriela. Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, unas palabras yo quería dar para el comienzo de este webinar, donde vamos a conocer los resultados del análisis de brecha en las capacidades adquiridas para el abordaje y la expansión de la eficiencia energética en la construcción en Argentina.
compartirles en este momento cómo surge la iniciativa, ¿no? Para desarrollar este trabajo con el apoyo del Copenhagen Center on Energy Efficiency, el C2C2, que es un centro temático muy destacado de Dinamarca. Un poquito de historia, nosotros en marzo del 2019, en oportunidad de la visita de Estado a la República Argentina realizada por la reina de Dinamarca, lo que fue la entonces Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética y el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Clima del Reino de Dinamarca, analizaron temas de mutuo interés en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética y suscribieron un acuerdo de cooperación, lo que se llama un MOU, ¿no? Entre ambos países. En ese acuerdo se convino en la importancia de establecer líneas de trabajo conjuntas en ámbitos específicos donde Dinamarca posee recursos asentados y una amplia trayectoria. Y se destacó con especial relevancia el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de formación de capacidades en temas de eficiencia energética. A partir de allí, se avanzó en un acuerdo de colaboración específico con C2C2 con foco en el despliegue de la enseñanza de la eficiencia energética y de las destrezas y habilidades de los distintos sectores que lo demandan, que permitió también fomentar el diseño y la implementación de proyectos de eficiencia energética en nuestro país. En aquel diálogo fue que se acordó la importancia que estaba adquiriendo la eficiencia energética en la vivienda y en la construcción. Y fue así que se identificó oportuno estudiar con qué conocimientos y habilidades contaba nuestro país para el desarrollo del sector. De esa manera, y este estudio permite profundizar los estudios llevados adelante por la dirección en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, y lo que resulta relevante también es que cuenta con la mirada y la participación de los distintos actores involucrados en el ámbito, además del educativo, ¿no? Que son el sector gubernamental y el sector privado. Entonces, con esta iniciativa, y ahora, bueno, ya se van a mostrar los resultados, que es lo importante de todo esto, hemos podido ampliar y profundizar nuestro conocimiento respecto a las ofertas educativas en materia de eficiencia energética y energías renovables de los distintos niveles educativos del país, así como las demandas existentes del sector. Esto lo que nos permite a nosotros a futuro es definir líneas de acción consistentes para definir un escenario en el que puede impulsarse el desarrollo de mayores capacidades relativas en esta materia. Y bueno, y sin mucho más, por último, yo desde la Secretaría de Energía, en nombre de la Secretaría, agradecer especialmente, bueno, a C2C2 por todo el apoyo brindado, a la consultora Zoom Sustentable por el trabajo que desarrolló, y a los equipos de educación, comunicación, cooperación y etiquetado de viviendas de la Dirección Nacional de Generación Eléctrica por el acompañamiento brindado. Y bueno, a todos los presentes que están hoy por el interés y participar en el día de hoy. Esperamos que sea un día que se aproveche y que se disfrute. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ahora os voy a hablar un poco sobre el proyecto y también, digamos, el proyecto a nivel global. Como se anunció previamente, el webinar, ese webinar presenta el proceso y los resultados obtenidos de ese proyecto de evaluación de la brecha de competencias y conocimientos en eficiencia energética en edificios, que hemos desarrollado en el último año en Argentina. Hoy básicamente os vamos a describir los principales resultados y las perspectivas de los actores, principalmente del sector educativo, pero también del gobierno y del sector privado. Asimismo, vamos a presentar propuestas para atender y mitigar la brecha y desarrollar líneas de acción para expandir la eficiencia energética en Argentina. Bueno, antes de todo le quería explicar brevemente por qué hemos considerado importante lanzar este estudio, digamos, desde Copenhague también, ¿no? Y bueno, como bien sabemos, existe una creciente demanda de energía en las economías en desarrollo y emergentes. Y para lograr la ambición de duplicar la tasa de eficiencia energética y para que los gobiernos aceleren el desarrollo de proyectos de implementación de eficiencia energética público-privadas,
Por supuesto, se requerirá la combinación adecuada de personas y habilidades. Entonces, para poner en funcionamiento ese programa, es necesario formular preguntas básicas a partir de la comprensión de los programas de habilidades existentes. Entonces, ¿qué cambios? Lo que nos hemos preguntado es qué cambios y modificaciones se debe realizar en los programas actuales. Que se enseña como parte de la educación secundaria, terciaria y también en la universidad. ¿Qué se debe hacer para abordar las necesidades de conocimiento y habilidades de eficiencia energética en el futuro? Bueno, la necesidad de calefacción y refrigeración, la mayor penetración de aparatos eléctricos y el cambio de combustible para cocinar han aumentado, por supuesto, la demanda de energía. Especialmente en el sector de la construcción. El sector energético de la mayoría de esos países se enfrenta a varios y complejos desafíos, como el crecimiento de la demanda energética, la dependencia energética, el cambio climático, la expansión del sistema eléctrico y el aumento del consumo. Argentina ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina con mayor consumo energético. El gobierno ha tomado varias iniciativas al respecto y existen políticas, pero para implementar esos proyectos se requieren habilidades y conocimientos, tanto entre los profesionales en servicio que trabajan en el sector de la eficiencia energética, como entre las personas provenientes del sector educativo. Por lo tanto, se ha considerado necesario revisar los programas impartidos en las enseñanzas técnicas, en las escuelas secundarias, así como en realidad también en las universidades. Y también lo que se ha hecho también es revisar y comparar las habilidades de los profesionales en servicios. Le quería enseñar, en realidad, ese proyecto de Argentina es parte de un proyecto más grande que ha tenido un enfoque diferente en 3 diferentes continentes. Mientras en Argentina nos hemos estado concentrando en el sector de la construcción. En Kenia, por ejemplo, el proyecto está evaluando el sector de manufactura, mientras en Sri Lanka hemos estado estudiando el sector de transporte. En el caso específico de Argentina, el objetivo de nuestro estudio ha sido, como ya comentaba antes, lo de evaluar las brechas de habilidades y conocimiento entre los profesionales y que trabajan en el sector de eficiencia energética, en el sector de la construcción en Argentina y también en los programas educativos que forman a esos profesionales. En ese sentido, una vez que hemos identificado la brecha de las habilidades y conocimiento necesario para implementar proyectos y políticas de eficiencia energética, lo que hemos hecho es hacer una revisión de mejores prácticas en diferentes países que nos han servido como un buen ejemplo para Argentina. Al final de todo ese proceso de evaluación, hemos propuesto unas recomendaciones para actualizar los planes de estudio académicos en Argentina. Pero, el equipo de Zoom Sustentable os va a dar más detalles en su presentación. Le quería agradecer por su atención. Para cualquier consulta pueden contactar conmigo sobre el proyecto de Argentina y también con mi compañero de trabajo Talat Munshi para los demás países. Le quería comentar también que dentro de poco será posible también bajar el informe con los resultados del estudio
en nuestra página web, tanto la de UNEP-DQ que la de C2E2. Y también para cualquier otra consulta y para otros webinars también se pueden conectar a nuestra página LinkedIn. Ahora me gustaría dar la palabra a Leila de Zoom Sustentable. Buenos días, Ivana. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos por estar acá. La idea, como muy bien anticiparon Gabriela e Ivana, es contarles brevemente los resultados que encontramos en la realización de este proyecto y, bueno, hacia dónde hemos ido construyendo en el marco de lo que bien se explicó recién. Estamos entonces, a ver si ahí estamos bien, los que llevamos adelante este trabajo, somos un equipo de consultores independientes con antecedentes relevantes en este tema y nos hemos conformado junto a la consultora Zoom Sustentable para la realización de este trabajo, cuyos objetivos fueron la evaluación, en términos un poco de lo que contaba Ivana recién, una evaluación del contexto, de la brecha de habilidades y conocimientos que están o estarán siendo demandados en el sector profesional y técnico del área de la eficiencia energética en la construcción, haciendo foco en los contenidos que ofrecen actualmente los programas educativos en la materia en distintos niveles. Empezando por secundario técnico, formación profesional, técnico superior y en nivel universitario, poniendo foco en las dos carreras que se identificaron más relevantes, que son arquitectura e ingeniería. Esto, por supuesto, también enlaza con antecedentes, de acuerdo a lo que mencionaba Gabriela, antecedentes de trabajo y de estudios que se vienen desarrollando en la Secretaría de Energía, con el apoyo también y la intervención del Ministerio de Educación. El segundo gran objetivo de este trabajo, una vez elaborado este diagnóstico, es desarrollar, recomendar algunas líneas de acción que permitan la expansión del tema con el foco en el área de educación profesional. En términos de alcance, este proyecto orbita alrededor de 3 ejes. Por un lado, la identificación del perfil o los perfiles, es decir, cuáles son las habilidades y conocimientos deseables que deberían poder cubrirse a partir de esta formación, y en ello quiénes son las partes interesadas que están vinculadas a este universo que tiene además la perspectiva de cadena de valor, no solamente la oferta de contenido, sino el mercado y las condiciones en las que se desarrolla incipientemente esta demanda y cuáles son, digamos, las condiciones que deben brindarse para que ese desarrollo pueda ser pleno. Asimismo, hay un alcance geográfico y con una intención de lograr un enfoque más federal y menos centralizado. Se eligieron estratégicamente 5 áreas que son las que están ilustradas en este mapa: la provincia de Salta, Córdoba, el eje Chaco-Corrientes y el eje Comahue, digamos, representado por la provincia de Río Negro, además de, por supuesto, el sector del área metropolitana de Buenos Aires. Para llevar adelante este estudio, en primer lugar, se realiza un análisis de el o los perfiles profesionales adecuados para profesionales en ejercicio en este sector en relación a la situación de mercado, cómo es la oferta de bienes y de servicios y cuáles son las partes interesadas en la cadena de valor de la eficiencia energética en la construcción. Para acceder a la información se realizaron encuestas, entrevistas y un taller de partes interesadas que de alguna manera permitió validar buena parte de los hallazgos realizados durante la etapa de indagación. A su vez, de forma paralela, se realiza un análisis minucioso de los contenidos de la oferta vigente, haciendo especial foco en las provincias o las zonas seleccionadas para el desarrollo. A partir de esta información se hace este diagnóstico de oferta y demanda que permite identificar y dimensionar esta brecha para poder caracterizarla y a partir de esa caracterización desarrollar estas recomendaciones
de las que hablamos. Muy brevemente, y sobre esto ya habló muy bien Ivana y brindó muy interesante contexto también Gabriela, pero simplemente rápido, el repaso, hay una hipótesis de base que está, digamos, es un tema muy estudiado, que plantea que los patrones actuales de suministro y uso son insostenibles en términos económicos, ambientales y sociales. Entonces, hay una tendencia, hay una intención de mejorar el desempeño energético y en particular el desarrollo, en particular el sector de la construcción tiene una incidencia muy significativa. Entonces, esto es a su vez una oportunidad para brindar estas respuestas y que sean, digamos, que el sector pueda responder de manera sostenible a las necesidades sociales y ambientales de la provisión de vivienda y la construcción de edificaciones, tanto para edificios nuevos como para renovaciones, donde cobra especial importancia poder lograr cumplir estos requisitos de eficiencia energética para encaminar hacia esta transformación global que contribuya, por supuesto, además también a mejorar los escenarios de desempeño en términos de emisiones de carbono en línea con los compromisos asumidos internacionalmente por Argentina. En términos generales y a nivel local, esta demanda se observa que es incipiente, pero que todo parece indicar que realmente va a adecuarse rápidamente a lo que ocurre en nuestro contexto regional, países vecinos que quizás han empezado un poco antes estos procesos. Argentina está iniciando, entonces es muy importante y oportuno detenerse a entender bien cómo se puede estar mejor preparado con profesionales que técnicamente sean más robustos en este tema y que además contribuyan al desarrollo de un marco regulatorio más más adecuado y más eficaz, acompañado de una política pública y educativa que permita un abordaje más claro del tema. Entonces, en este contexto, paso a comentarles brevemente las partes interesadas, también 3 ejes de partes interesadas que hemos ido estudiando: el sector gubernamental, representado en los distintos ministerios que tienen injerencia en la temática; el sector académico, del que vamos a hablar un poquito más adelante en particular para los niveles citados; y el sector no gubernamental, un poco más amplio o con mayor variedad, porque se hizo este eje especial en el desarrollo del mercado de bienes y servicios, y por otra parte, las asociaciones profesionales como estos actores que inciden directa e indirectamente en el desarrollo del tema desde el plano profesional. Ahí está. Esto muy brevemente, y para dejar una imagen en la retina, son los resultados de los términos más citados en el desarrollo del taller de partes interesadas. Estos son los temas sobre los que más se debatió en el ámbito de ese taller y del cual resultaron una serie de ideas globales que nos interesa destacar para poder continuar con el resto de la presentación. En primer lugar, se logró este diagnóstico que identifica y caracteriza la percepción a través de las encuestas y las entrevistas con el enfoque federal mencionado, a partir de lo cual el taller permitió validar y tener una visión más clara de cuáles son barreras y cuáles podrían ser a su vez oportunidades para el desarrollo. Como veíamos recién en la figura, aparece los temas impositivos o de subsidios, la posibilidad de la evolución de cuadros tarifarios en electricidad y gas, un contexto normativo que acompañe, que pueda ser efectivamente cumplido, que esté basado en un sustento científico actualizado. Y también un emergente significativo de la evolución de los talleres fue trabajar en pos de la idoneidad tanto de equipos técnicos como de tomadores de decisión para brindar una respuesta efectiva y lograr que esto pueda plasmarse en la normativa aplicable, garantizando también su cumplimiento. Por otra parte, se destacó el rol protagónico del sector privado
en el desarrollo de este mercado para consolidar, o sea, tanto para los bienes como para los servicios profesionales, en donde el rol de la capacidad técnica es muy significativo, y en última instancia, corroborar esta primera impresión que habíamos tenido en el análisis formal de los contenidos, de que la oferta académica es reducida, está notablemente concentrada, hace a una dispersión en la tarea profesional y quizás el desarrollo de grupos aislados y pequeños que trabajan muy bien, pero que no necesariamente interactúa entre distintas regiones, teniendo en cuenta también la variedad bioclimática de Argentina y lo que eso implica en términos de eficiencia energética en la construcción. Entonces, ahora sí, paso la palabra a mi colega Gabriela para que continúe desarrollando qué fue lo que ocurrió en el análisis del desarrollo de contenidos. Gracias, Leila. Bueno, la evaluación de la brecha de habilidades y conocimientos se apoyó en dos ejes. Uno, el que acaba de relatarles Leila, el análisis de las partes interesadas, y el segundo gran eje fue el relevamiento y análisis de la oferta educativa. Se trabajó sobre todos los niveles de la educación técnica profesional, que son el nivel secundario técnico, la formación profesional y el técnico superior, y a nivel universitario se trabajó sobre grado y posgrado, de gestión, en todos los casos de gestión público-privada, con programas nacionales y provinciales de acuerdo a las provincias que están dentro del marco del proyecto. El universo de análisis incluyó carreras, las técnicas profesionales que están dentro, acreditadas, homologadas por INET, y dentro de las universitarias encontramos aquellas carreras, arquitecturas e ingenierías, después vamos a mencionar mejor cuáles son las ingenierías, y posgrados acreditados por CONEAU, aquellas carreras y cursos y posgrados fuera de la acreditación de CONEAU universitarios y algunos cursos dentro de la educación no formal, o sea, cursos no universitarios, como el caso, por ejemplo, de certificaciones de tipo EDGE o LEED, para dar un ejemplo. Para hacer este rastrillaje, o sea, definido este universo de análisis, se inició el proceso de relevamiento para identificar los contenidos relevantes, los cursos relevantes, y para eso se generó un proceso de rastrillaje de contenidos vinculados a la eficiencia energética en la construcción. Se partió de cursos, posgrados, carreras con potencial aproximación a la eficiencia energética en la construcción, y después, mediante un sistema de búsqueda por palabras clave que se utilizaban como filtro, se fue generando otro nivel de filtro que lo llamamos como proximidad, dada por dos terminologías, o consistencia o inconsistencia. Ahora, la consistencia estuvo dada, por ejemplo, en contenidos, en aquellas palabras clave encontradas que eran específicas de la eficiencia energética en la construcción, como por ejemplo diseño bioclimático, o la palabra eficiencia energética, la frase eficiencia energética en sí misma, y aquellos contenidos que los clasificamos como inconsistentes, que tenían aproximación a la eficiencia, eran más genéricos, como palabras como sustentabilidad o energías renovables. Para este relevamiento también se usó como para generar la base de datos para estos contenidos educativos, partimos de la información resultante de estas encuestas y entrevistas que comentó Leila en lo que comentó anteriormente, y también nos basamos en la información que nos provista por la dirección, la ex Dirección de Educación de la Secretaría de Energía, ahora área de Educación, en relación a los documentos que ellos generaron, que son los lineamientos para la mejora de la enseñanza de la eficiencia energética en carreras y estrategias de ingeniería y arquitectura, y también los lineamientos se llaman lineamientos para la enseñanza sobre sustentabilidad energética en la educación técnica profesional. Vamos ahora un poco a algunos resultados importantes de cada uno de estos niveles. A nivel de carreras de grado se tomaron como
carreras potencialmente, que serían potencialmente vinculadas a la eficiencia energética en la construcción. Se eligieron 12 carreras, arquitecturas y algunas ingenierías, como ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería ambiental. Estas 12 carreras están dictadas en 153 instituciones. Se analizaron estas 153 instituciones en unos 500, casi 540 documentos. Se encontró una proximidad media alta en 30 instituciones en total, y donde destacamos es arquitectura, donde presentó la mayor proximidad por esta búsqueda de palabras claves. Un dato muy fuerte es que solo el 4% del total de las carreras seleccionadas, destacadas, presentaron contenidos consistentes, o sea, más específicos vinculados a la eficiencia energética en la construcción. En cuanto a los cursos de grado, posgrado, es donde detectamos la mayor proximidad a la eficiencia energética en la construcción que en los otros niveles, casi un 50% sobre el total de lo relevado. Las temáticas y los contenidos en general son los que ofrecieron mayor especificidad. Otro dato a destacar es la gran concentración de estos cursos en la zona geográfica del AMBA, que es Cava y área metropolitana. El 60% de estos cursos se encuentran en estas regiones. Y si vemos en el gráfico de derecha, los cursos de la izquierda, los cursos no universitarios fueron casi un 35%. Hablando del relevamiento a nivel de educación técnico-profesional, nos encontramos con un escenario de escasa información disponible en relación a los contenidos de programas. Y esto nos llevó a ampliar la búsqueda en marcos de referencia y resoluciones. Son un total de 56 programas, marcos de referencia y resoluciones. Son estos datos que ustedes están viendo en esta pantalla. Uno de los resultados más llamativos es que en general hay una muy limitada proximidad en aquellos cursos, programas, marcos de referencia y resoluciones que encontramos, y justamente en el nivel técnico superior no hemos encontrado ningún tipo de proximidad alta, solo media, o sea, más general, no tan específica. Y si ven en el gráfico de la derecha, es la distribución de la oferta educativa. Cava y la provincia de Buenos Aires se llevan el 40%, y van a ver que hay un sector que dice nación. Básicamente es porque esta búsqueda de palabras de rastrillaje, de palabras clave, se basó en marcos de referencia, resoluciones que tienen que no podemos ubicarlo geográficamente en provincias, sino que tienen un marco nacional. Los resultados generales de este análisis de contenidos nos presenta esta muy escasa frecuencia de aparición de los contenidos, ¿no?, vinculados a la eficiencia energética en la construcción en todos los niveles educativos donde se ha generado esta investigación. Otro gran tema es que los contenidos dentro de las currículas en general son poco profundos, muy superficiales, no tienen especificidad en general, no hay contenidos específicos y están muy dispersos. O sea, no hay una materia, un tópico, sino que están dispersos en todas las currículas. No está integrado como transversalmente, dada que es un punto muy que debiera ser tomado por varias acciones, no está transversal en ningún programa ni marco de referencia. Es, como ya vimos en los gráficos, posgrado y otros cursos es donde se registra hoy por hoy la mayor cercanía, la mayor aproximación a esta temática, y surge siempre como la alta concentración geográfica en Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana. Bueno, ahora cedo la palabra a Mariano Asensio para que continúe con la presentación. Gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a continuar con la caracterización de la brecha, que empezamos a cerrar un poco la idea sobre lo que se expuso hasta recién. Por un lado, lo que expuso al principio Leila respecto de los distintos actores que fueron considerados, las partes interesadas.
el detalle del sistema educativo y cómo se hizo el relevamiento de información al respecto, y empezando a generar conclusiones de todas las partes. Tenemos las primeras caracterizaciones. Entonces, hablamos de dispersión temática dentro de la oferta académica, porque hay contenidos parciales, superficiales o inexistentes. Hay heterogeneidad también, porque no hay líneas claras, no es que no las haya en términos reales, no las hubo en términos del análisis que se hizo según la información disponible. No está este abordaje claro en educación técnico profesional y grado. Después, por supuesto, en posgrado la especificidad aumenta justamente porque la característica de un posgrado es brindar herramientas puntuales sobre un tema. Y otra cosa que tiene que ver, digamos, que es interesante de analizar y de destacar dentro de oferta académica es la centralización no geográfica. Un porcentaje muy alto está disponible en la región del AMBA y no hay tanta oferta disponible en el resto de las regiones, y esto es algo que es importante destacar porque sabemos que la Argentina tiene zonas bioclimáticas muy distintas con requerimientos específicos de cada zona para la construcción a considerar en ese lugar. Entonces, es importante que se pueda ver esto para tomarlo como una oportunidad y que la eficiencia energética en la construcción contemple claramente la regionalización. Dentro de lo que aparece como clave en el ejercicio profesional es fortalecer la adquisición de capacidades técnicas, producto de estas inconsistencias o de estas superficialidades que detectábamos al principio también dentro de la currícula. Y la regulación aparece como un elemento donde muchos actores la mencionaron como clave. Esto, digo, cuando digo actores, me refiero a las instancias de encuestas, a las instancias de taller virtual que hicimos hace unos meses atrás, y muchos hablaban de la importancia de la regulación, de la importancia de las normas y de las leyes y que efectivamente sean aplicadas, ¿no? Por eso podemos ver que se habla de regulaciones incompletas, inconsistentes, obsoletas o mal fiscalizadas. Bueno, esto son los aspectos que surgieron como devolución de la gente que participó en las distintas instancias, porque se identifica claramente como una barrera que dificulta la aplicación real, ¿no?, de la eficiencia energética en la Argentina. Y por último, la demanda actual futura, detectamos una tendencia, ¿sí?, que es lenta por el momento, pero con firmeza. Hay una tendencia que está marcada y que tiene que ver con un interés muy fuerte de quienes están involucrados en el área, en los distintos ámbitos. Entonces podemos decir que estamos, que esa tendencia se va a sostener en el tiempo y que por supuesto va a ir creciendo a medida que las condiciones del mercado y del sector de la construcción y de la eficiencia energética en particular pueda ir consolidándose. A partir de ello, lo que hicimos fue esbozar una línea de acción, unas líneas, perdón, de acción propuestas, y lo que le voy a hacer a continuación es mostrarles estas distintas líneas de acción, estas distintas propuestas, mediante un gráfico que las va a ir relacionando, y vamos a poder ver cómo interactúan, considerando por un lado el tiempo de implementación y el nivel de impacto en el otro eje,
que pueden llegar a tener estas líneas de acción. Capacitar equipos técnicos y funcionarios para catalizar la implementación de nuevas normativas y la correcta implementación de las vigentes es claramente de lo que estábamos hablando recién. Sensibilizar al sector estudiantil, sobre todo a niveles secundario avanzado, ya como nos parece que el momento temprano de empezar a sensibilizar en la temática tiene que ver con estudiantes que ya tienen herramientas de base para poder considerar este tipo de análisis y considerar este tipo de herramientas que tengan que ver con la eficiencia energética, para que se pueda, ya contemos con estudiantes que están interesados en la temática y que a medida que van avanzando en sus estudios y si pueden acceder a estudios superiores, ya tengan esa, dentro de su perfil de estudiante, tengan incorporado los distintos aspectos que hacen a la eficiencia energética. También proponemos desarrollar un mecanismo de actualización curricular periódica en las carreras técnicas. Sabemos que esto representa un desafío muy grande, pero nos parece que es una de las acciones que hacen a poder incorporar la eficiencia energética en la construcción va en estrecha relación con el desarrollo de nuevos materiales y de nuevos conceptos de diseño, entonces, y además de herramientas de análisis, por supuesto. Entonces, si esto puede tener determinado dinamismo de actualización, va a enriquecer muchísimo la propuesta curricular que haga a la eficiencia energética. Desarrollar también un sistema de acreditación para el ejercicio profesional. Esto nos parece que pone en valor a los profesionales que se involucran en la temática y que haya algún sistema que valide esta capacitación, perdón. Y luego, en estas primeras 5, así les muestro el gráfico y podemos ir avanzando, promover la inclusión de mecanismos de eficiencia energética en la taxonomía de línea de créditos verdes. Esto tiene que ver con algo que no está muy explorado en nuestro país, pero que representa oportunidades muy interesantes para poder dinamizar el sector de créditos verdes y que sean una vía de acceso al desarrollo de la eficiencia energética. Entonces, en el gráfico que les mencionaba al principio podemos empezar a vislumbrar cuáles son estas acciones y sus relaciones. La 1 es capacitar equipos técnicos y funcionarios, tiene un impacto medio, o que lo consideramos medio. Tiene la opción de sensibilizar a los estudiantes, tiene un impacto bajo porque es una instancia preliminar. Se relaciona con la 1 porque tiene que ver con que esos estudiantes después van a formar parte de equipos técnicos y funcionarios. La actualización curricular es a largo plazo, por supuesto, pero el sistema de acreditación es en corto plazo y tiene un impacto medio alto. Y la línea de créditos verdes está en el medio y tiene estrecha relación con el sistema de acreditación profesional, porque es una de las maneras de acceder a este tipo de créditos es a través de equipos técnicos y de profesionales que estén acreditados en la materia. Bien, seguimos con las líneas de acción propuestas. La adecuación de contenidos y su correspondiente acreditación. Esto también vale mencionar que el área de educación de la Secretaría de Energía desarrolló toda una línea, un estudio previo que tiene que ver con la identificación y el fortalecimiento de lo que tiene que ver con la eficiencia energética en general en los contenidos curriculares. Luego, promover cuadros tarifarios dinámicos que evolucionen gradualmente, reasignando subsidios. Esto es algo muy complejo, sabemos que
que no es algo para nada fácil de implementar, pero digamos, nos parecía pertinente mencionarlo como una de las opciones y como una de las vías a que de alguna manera, y insisto, reconociendo lo complejo de la situación, poder ver de qué manera el subsidio a las tarifas energéticas tiene relación con la eficiencia energética o con la migración de esos subsidios hacia otro tipo de lugares que no sean a la tarifa final, pero que fortalezcan justamente la eficiencia energética en la construcción. Algo clave en la eficiencia energética es que la sensibilidad del usuario final o la sensibilidad de quienes están considerando la construcción de un edificio, cualquiera sea su uso, tiene estrecha relación con cuánta energía va a demandar en la operación ese edificio para climatización y funcionamiento. Entonces, las tarifas ahí juegan un rol protagónico respecto de cuán barata o cara percibe que es la energía el usuario de esa construcción. Promover la presencia activa de certificadores de vivienda, tomando la propuesta que viene trabajando muy fuertemente la Secretaría con todo el equipo de certificación de vivienda, para implementarlo en el mercado inmobiliario. Esto es una herramienta que funciona para traccionar toda esta temática de manera integral. Promover el financiamiento privado del retrofit para eficiencia energética como medidas de responsabilidad social empresaria. Esto, digamos, es algo que se podría dar. Promover condiciones para el fomento a la industria nacional de bienes y tecnologías. Bueno, esto tiene que ver con que también la industria nacional se fortalezca y brinde la posibilidad de contar con materiales y con una cartera de materiales más amplia y con mayores opciones, y no depender quizás de mayor cantidad de componentes importados. Entonces, bueno, fortalecer la industria nacional siempre es bueno, por supuesto, y si eso además lo que hace es darnos mayor oferta y opciones técnicas de materiales disponibles, por supuesto que van a beneficiar al mercado de la eficiencia energética en la construcción. Ahora, incluyendo estas últimas propuestas con las anteriores, empezamos a ver cuáles son las relaciones. En el mediano plazo aparecen más fuertemente la 8, la 9 y la 10, digamos, para a partir de la implementación y cuál es el nivel de impacto. Tenemos además otras propuestas que son incentivos para la capacitación de técnicos y profesionales recibidos, cursos cortos, no presenciales, a propósito de las nuevas dinámicas que se presentaron a partir del último año. La no presencialidad también tiene otro peso que antes. Y obtener la obtención de licencias, ¿no? Interjurisdiccionales, renovación de matrículas. Esto también, por supuesto, que ha coordinado y mancomunado seguramente con los colegios profesionales y las instituciones que regulan las licencias y las matrículas profesionales según la especificidad. Desarrollar y analizar periódicamente medidas regulatorias y de expansión, sobre todo tomando los casos de la región que son que ya tienen un tiempo más largo de implementación. Tenemos Colombia, México, Chile, son países que vienen desarrollando toda una línea de eficiencia energética con una implementación bastante grande. Capacitar docentes de grado y posgrado, integración del tema en los sistemas de actualización docente. Esto también es una de los resultados también y de las menciones que hubo, sobre todo cuando hablamos con actores del sector educativo universitario, donde aparece, donde se detecta esta necesidad de que los docentes de grado y posgrado
accedan a sistemas de actualización específico, por supuesto, siempre hablando de eficiencia energética. Luego hay una propuesta de líneas de crédito hipotecario accesible para viviendas con desempeño energético ambiental certificado. Esto consideramos que es una herramienta virtuosa porque incentiva al sector privado y a construir con mayores niveles de eficiencia energética, y a su vez beneficia a quienes puedan acceder a este tipo de créditos. Y en línea con eso, la posibilidad de que hubiera exenciones impositivas, que se consideraran exenciones impositivas para viviendas que certifiquen niveles altos de eficiencia energética, o no solo viviendas, sino edificios también, pero bueno, esto sería una manera de estimular a través de un beneficio impositivo construcciones que apuesten con niveles más altos los niveles altos de eficiencia energética. Bien, y el último gráfico, que es la relación entre todas estas propuestas que mencionamos, que son 15, y cómo la interacción entre todas a través de las líneas punteadas, de cómo están relacionadas y cuáles son sus impactos y en qué plazos, ¿no? Esto también con la intención de dimensionar los niveles de dificultad o los niveles de aplicación en el tiempo, para poder rutear de manera más eficiente las distintas sinergias y las distintas acciones, en qué momento y con qué grado de importancia. Bien, ya estamos hablando de un poco las conclusiones de lo que hicimos en este estudio y de lo que podemos resumir como perspectivas. Por supuesto que la brecha es multidimensional. Esto quiere decir que no hay únicamente una brecha que tenga que ver con la oferta académica y lo que el mercado requiere en términos de profesionales y el perfil técnico. Tenemos distintos perfiles y distintos frentes donde esta brecha se identifica, que son, bueno, todo lo que venimos comentando hasta ahora. Entonces, por eso hablamos de una brecha multidimensional y, por supuesto, la necesidad de proponer soluciones que también sean multidimensionales, ¿no? Es algo que también podemos mencionar como importante, identificar y poder valorar el potencial de la combinación de medidas push-pull, ¿no? entre las medidas que son de tipo restrictivas regulatorias y las de incentivo fomento, como para dinamizar el sector de la eficiencia energética entre la oferta de bienes y servicios profesionales, ¿no? Como les dije recién, también la implementación de tecnología simple y conocida, cuya producción podría proponerse migrar a la industria nacional. Por supuesto que hay actores en la industria nacional que están trabajando muy comprometidamente respecto de la eficiencia energética, pero lo cierto también es que son pocos. Entonces, nos parece importante tener esta mirada respecto de la diversidad. Contar con un marco político y regulatorio estable y previsible, bueno, esto es algo que aparece como un elemento que digamos, que está atravesando, digamos, varios aspectos. Destacar políticas públicas como el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, que potencian y traccionan, esto se los decía hace un ratito, estos cambios de base que permitan replicar otras políticas y el crecimiento cualitativo del sector. Hay una mención especial al retrofit, a la renovación de edificios existentes, que consideramos clave, dado el potencial de mejora.
Por supuesto que hay muchos más edificios construidos que edificios por construir, entonces los niveles de impacto en la eficiencia energética van a ser muy sensibles en lo que consideramos retrofit. Y es algo que los profesionales deberían poder abordar, cuantificar y gestionar de manera más organizada y con mayor fluidez. Se destaca la capacidad para el desarrollo del sector, el compromiso de los profesionales en ejercicio, los educadores, investigadores, los equipos técnicos y funcionarios del gobierno que genuinamente están interesados en continuar su formación. Nos encontramos con profesionales en las distintas instancias de intercambio, sobre todo en los talleres y en las entrevistas, donde hay un interés muy alto, ¿no? de poder desarrollar el sector y que haya vías de comunicación fluida y que haya instancias de encuentro donde todo esto se pueda poner en común, donde se pueda perfeccionar, donde se lo pueda jerarquizar. Entonces nos parece muy importante como último comentario destacar, ¿no? el compromiso y sobre todo que es algo que tiene que ver mucho con decisión y voluntad propia de cada uno, en vistas de un mercado de eficiencia energética que es incipiente y que no está maduro. Entonces, tiene mucho de compromiso individual en los distintos ámbitos. Bien, con esto hemos expuesto lo analizado, lo relevado y lo que surgen como propuestas y como oportunidades. Les agradecemos mucho a todos ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros estos resultados. Agradecemos mucho, por supuesto, a la Secretaría de Energía y a todo su equipo que estuvo siempre en permanente apoyo y construcción de todo esto con nosotros, y al Copenhagen también Center of Energy por ser soporte macro de todo esto. En nombre de Zoom les doy las gracias nuevamente y les voy a pasar la palabra a Ivana para poder dar cierre a este webinar. Gracias, Mariano. Bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y también los demás panelistas pueden poner su cámara si quieren. A ver, tenemos bastante preguntas, así a ver si tenemos tiempo suficiente para poder contestar a todas, pero quería empezar con una pregunta sobre cómo se seleccionaron las provincias, y también hay una que pregunta sobre la provincia de Santa Fe. Bueno, hay varias en realidad, sobre la provincia de Santa Fe y Tucumán. Y no sé si Leila o Mariano quieren contestar. Sí, cómo no, claro, ningún problema. El criterio con el que se seleccionaron las provincias estuvo discutido con el área de educación de la Secretaría de Energía. Ellos ya venían realizando este documento que se citó como antecedente, fue muy relevante, sobre lineamientos para el abordaje de fortalecimiento de los contenidos ofrecidos, y ya habían hecho también un análisis de corte bastante federal. Lo que se seleccionaron fueron aquellas provincias en las que se podía, resultaban interesantes porque habían tenido en algún momento menos atención o podían manifestar de alguna forma la brecha de forma diferente. El caso particular de Santa Fe ha sido una provincia que empezó quizás antes o que ha logrado más efectivamente avanzar. Entonces, en términos de una representación de la situación argentina, probablemente hubiera resultado un poco distorsiva en el buen sentido, ¿no? Como con más experiencia y con más recorrido. Entonces, esas fueron las razones por las que se eligieron otras provincias, además de los nodos de Santa Fe y Tucumán, que son, digamos, tienen otra trayectoria también en el tema. No sé, Mariano, si querés agregar algo al respecto. O pasamos a otra, Ivana. Sí, por favor, pasemos a la siguiente, ¿no? Dale. Perdón, entonces hay una
Bueno, ¿cómo se piensa avanzar sobre esas acciones? Bueno, creo que eso fue cuando estabas presentando tú, Mariano. Hay este comentario, porque parecen todas importantes, así que entiendo simplemente para darle prioridad a las acciones que se han identificado. No sé si Mariano quiere contestar tú. Nosotros, lo que estamos, nuestro alcance como proyecto técnico tiene que ver con la identificación de la brecha multidimensional, como bien expusimos, y lo que fue surgiendo como propuestas de implementación. Esto dependerá de muchos actores, por supuesto, y digamos, si no estamos nosotros en condiciones de decir cuáles y en qué momento serán implementadas, ¿no? Esto es algo que quienes tengan la responsabilidad de hacerlo en los distintos sectores lo podrán ir implementando o se podrá ir avanzando en función de estas consideraciones. Gracias, Mariano. Quería también contestar a esta pregunta. ¿Creen que será posible dar continuidad en el tiempo de esas líneas de trabajo en un contexto actual en el que se pisan las tarifas y se desecha lo actuado previamente? Eso, Leila, no sé si quieres... Sí, a ver, por supuesto, desde el ámbito técnico, digamos, por eso un poco retomando lo que dice Mariano, evidentemente, si bien el foco estuvo puesto en educación y en el desarrollo o la optimización de la oferta educativa, hay evidentemente una serie de medidas contextuales que claramente inciden y de manera quizás aún más significativa de lo que hubiéramos esperado inicialmente en el contexto. Entonces, en el contexto del análisis. Entonces, la respuesta es idealmente sí. Digamos, nosotros hemos brindado un diagnóstico y una serie de recomendaciones de donde, si bien es muy difícil rankear estos lineamientos y plantear cuál es más importante o más urgente que otro, por eso el enfoque este de los plazos y el impacto y cómo quizás hay sinergias entre el establecimiento de oportunidades y una puede acompañar a la otra y de alguna manera pueden ir ayudándose a que sea una construcción que permita un poco desarrollar una hoja de ruta para la mejora del tema en un plazo que no necesariamente es inmediato, ¿no? También hay que entender, creo que eso es un punto importante, no son decisiones que mágicamente pueden implementarse, requieren una preparación y seguramente tengan impactos en el mediano, incluso en el largo plazo. Entonces, son estrategias importantes que deben desarrollarse y poder sostenerse en el tiempo. Gracias, Leila. Y también hay otra pregunta, esa es, bueno, ¿por qué se analizó el consumo de electricidad, energía secundaria y no el consumo de energía primaria para producirla? No sé, Mariano, mi primera opción sería la mención que nosotros hacemos a secundario en realidad sobre las fuentes de información de las que tomamos el análisis de los contenidos de los programas educativos en oferta, ¿no? De hecho, no avanzamos técnicamente en hacer ningún análisis energético de ninguna clase, sino simplemente tratar de entender qué es lo que se requiere que un profesional conozca y maneje para contribuir y favorecer la expansión del concepto de eficiencia energética en la construcción y en el uso de viviendas o de edificaciones de uso general. Mariano, por favor. Sí, no sé bien a qué responde esa pregunta. Ahora, digamos, rápidamente se me ocurre que tenga que ver con algún porcentaje que dimos de consumo de energía o algo así, y que haga referencia a que no está considerado a nivel de energía primaria. Sí, son herramientas de contexto, ¿no? Claro, grandes sí. Estudios de la Agencia Internacional de Energía o de Naciones Unidas, o sea, el marco global del vínculo también del consumo de energía con emisiones, o sea, quizás atañe más a esa instancia más de contexto. Sí, muy probablemente tiene que ser así. Sí, y no hubo... Perdón, Mariano. No, ya está.
Y, a ver, una última pregunta. ¿Lograron involucrar a todas las partes interesadas mencionadas? Bueno, no. Lamentablemente, digamos, nosotros tuvimos un mapa aspiracional donde fuimos incluyendo a todos los actores que entendemos están relacionados con mayor o menor grado de, digamos, de manera más o menos directa en el tema. Por supuesto, también este proyecto y toda la etapa de relevamiento estuvo atravesada por la pandemia, entonces las instancias que eran de viaje y de relevamiento en el territorio, que siempre son mucho más ricas, se tuvieron que dar de manera virtual. Y en ese sentido creemos firmemente que si bien logramos algunas conclusiones que quizás son interesantes, es necesario profundizar un poco más y lograr efectivamente acceder a todo ese mapa de actores al que tuvimos la intención de involucrar, y no en todos los casos fue posible obtener feedback de parte de ellos, sobre todo por el momento. Nuestro relevamiento de información empezaba en el mes de marzo, entonces, bueno, hicimos de alguna manera lo que pudimos hacer de forma remota y quedaron en ese camino algunos hubo actores. dificultades técnicas, ¿no? Quizás de teléfonos que ya no estaban en servicio, de mails que no se respondían, no porque no los quisieran responder, sino porque la persona no estaba conectada a ese correo. Bueno, lo propio que de golpe quienes estaban trabajando en sus oficinas tuvieron que dejar de hacerlo y, digamos, y muchos no tuvieron la flexibilidad de la infraestructura, digamos, para que acompañara ese contacto. Nosotros Claro. nos encontramos. De igual manera, perdón, para el caso del relevamiento de programas y contenidos de nivel técnico y de escuelas técnicas, era evidentemente interesante poder acceder ahí sí de manera directa a la información y conversar con directivos y entender y analizar, porque al no estar centralizada esa información es de difícil acceso y es muy territorial, y ese aspecto evidentemente tampoco fue posible. Gracias. Y hay muchas de realidad, pero creo que podemos concluir con la última. Pregunta si hay alguna propuesta concreta para establecer un marco regulatorio nacional obligatorio para medidas de eficiencia energética. Bueno, nosotros lo que podemos mencionar es de las distintas iniciativas que se están dando tanto en diputados como en senadores. Hay distintas iniciativas, hay una ley nacional que está presentada, hay ahora una propuesta. Yo sinceramente no tengo el dato certero, ahora no lo tengo a mano de quién fue que lo presentó también, para que instrumente qué profesionales y a través de qué mecanismo iban a estar validados en eficiencia energética, que tenía que ver con la propuesta que surge desde etiquetado, desde el programa de etiquetado de vivienda, y la articulación con colegios profesionales. Entonces, hay distintas iniciativas. Nosotros desde nuestro lugar técnico las mencionamos y sabemos que están en curso. Ahora, vuelvo a decir lo que dije al principio, no podemos nosotros decir si esto va a avanzar o no, o si en qué instancia está, porque responde a otras esferas que no son la nuestra. Por supuesto que nos alegra saber que estas instancias están y que existen iniciativas y que se aplican, ¿no? Pues eso es, ya de por sí, eso es muy positivo. Gracias, Mariano. Bueno, creo que ahora tenemos que cerrar nuestro webinar. Quería agradecer a todos los panelistas para su participación. También todas las personas que han estado participando muy activamente, para también todas las preguntas que hemos tenido, para las respuestas de los panelistas, sobre todo la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de Argentina. Por supuesto, los consultores de Zoom Sustentable por todo el trabajo que hemos estado haciendo en este último año.
Como comentaba antes, pueden encontrar en unos días el informe, el reporte completo de este estudio y también todos los resultados. Y también, como decía, también esta presentación, todas las presentaciones y también la grabación de este webinar. Gracias a todos y que tengan un buen día o tarde desde Copenhague. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a todos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a los asistentes por participar hasta el final de este webinar. Muchas gracias.